Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar unos documentos, bastante singulares, la verdad. Sí, tenemos una mezcla curiosa. Una carta clínica, una carta abierta, un análisis mediático y una solicitud de asilo. Exacto. Parecen temas muy distintos. Inflamación postvacunal, un artista exiliado en México, pero parece que hay un hilo conductor. Eso es. Los textos sugieren una conexión entre una teoría sobre la proteína Spike, una historia de marginación y exilio, y una petición de asilo. El tono general es bastante grave, casi de incredulidad. Nuestra meta hoy es destilar la información clave que presentan. Vamos a ello. Pues mira, empecemos con el primer texto. Se llama Spikeopatías, llaman en el hueso. Habla de una médica. Ajá. Antes estaba sana, pero después de una vacuna de ARM de las de COVID, y de empezar a hacer ejercicio muy intenso con testosterona, Uf. pues desarrolla una inflamación sistémica muy bestia. Le afecta hasta la médula ósea. Dolor, niebla mental, fatiga severa. Sí, y lo central del documento es que relaciona todo esto con la proteína Spike del SARS-CoV-2. La famosa Spike. Exacto. Cita algunos estudios que sugieren que esa proteína podría persistir en los tejidos, ganglios, cerebro, médula, incluso sin virus activo. Vaya. Y por eso introduce el término spikeopatía, para hablar de una posible inflamación crónica causada por esa proteína persistente. Es una hipótesis, bueno, fuerte. También menciona un tratamiento un poco fuera de lo común, ¿no? DMSO y CDS tópico. Sí, sustancias conocidas por ser antiinflamatorias, aunque bueno, su uso médico es controvertido. Dice que a la médica le dio algo de alivio. Y se apoya en cosas como el estudio LISEN de Yale sobre síndrome postvacunal, hallazgos de fragmentos de Spike, marcadores de inflamación altos. Claro, y compara los síntomas con los del long COVID. Lo más interesante quizás es cómo sugiere que estresores como el ejercicio intenso o la testosterona podrían reactivar una inflamación latente por Spike. Como una especie de pitido, señal de alarma biológica. Lo llama canario en la mina de carbón biomédica. Justo eso. Una idea que desde luego deja muchas preguntas abiertas sobre efectos a largo plazo y cómo interactúan diferentes factores en el cuerpo. Vale, tenemos ese marco médico que plantea el documento. Ahora, ¿cómo llegamos de aquí a un artista exiliado? Hablemos de los otros textos, los de Martin Chartrand, alias MXTM o Mark Tratriam. Pues sí, aquí la cosa da un giro. Uno de los documentos cuenta cómo su figura como artista y activista, Mark Trattram, autor de algo llamado Putsch Pop, fue presuntamente, destruida mediáticamente en Canadá, allá por finales de los 90. Destruida. ¿Cómo? Señala a un programa, Blackout, y a Vice Magazine. Dice que usaron edición engañosa, estigmatización, y critica que las instituciones como el CRTC o el Sindicato de Artistas no le protegieron. O sea, una historia de cancelación mediática, diríamos hoy, pero a lo bestia. Algo así. Y según estos papeles, ese fue el principio de su exilio. La solicitud de asilo, que está fechada en junio de 2025, conecta directamente con eso. Cuenta que se fue de Canadá por las medidas COVID. Sí, y que luego no pudo volver. Se quedó varado en México porque dice que los costes de la cuarentena obligatoria eran impagables para él. Se sintió apátrida. Y describe una vida en México, muy dura. Más de 5 años indocumentado, Exacto. gestionando hostales de manera informal, escribiendo un libro, Fear and Loathing in Tulum. Mucha precariedad. Incluso narra cosas muy personales, ¿no? Pactos de supervivencia que se rompen. Sí, como uno con una amiga. Dice que él decidió no tener intimidad física por miedo a la transmisión de la proteína Spike a través de vacunados con ARM. Vaya, ahí conecta directamente con la preocupación del primer documento. Es su creencia personal, claro. Exacto. Una creencia que, según él, le trae problemas. Además, cuenta que lo detuvo Inmigración, el INM mexicano. Y lo soltaron con orden de irse a la frontera con Estados Unidos. Un no parar, sentirse no bienvenido en todas partes. Un desplazamiento constante. Y aquí es donde su relato personal vuelve a enlazarse de forma, escalofriante, con la teoría médica inicial. ¿Cómo? Cuenta que observó a una persona cercana. Esta persona empezó con testosterona y entrenamiento intenso. Como la médica del primer caso. Justo. Y empezó a tener síntomas muy graves. Dolor de huesos, confusión, disociación.
Síntomas que él, Chartrand, relaciona inmediatamente con la espiqueopatía. Madre mía. Y afirma que por mantener estas posturas, por sus preocupaciones sobre la salud postvacunal, se siente expulsado, perseguido. Entonces su solicitud de asilo en México se basa en eso, en una persecución por creencias médicas y políticas ligadas a estas teorías, y que no puede volver a Canadá. Esa es la base de su petición, sí. Es un caso donde una teoría biomédica, que es controvertida, se usa como explicación central para una situación vital extrema, exilio y petición de refugio. Es tremendo cómo se entrelazan las cosas aquí. Sí, sugiere que estas preocupaciones sobre efectos postvacunales, independientemente de su validación científica general, están teniendo consecuencias sociales y políticas muy reales para algunas personas. En resumen, lo que dibujan estos documentos es una narrativa compleja y bastante sombría, la verdad. Sí, totalmente. Unas preocupaciones biológicas, a nivel celular casi, con experiencias de marginación en los medios, un exilio que se siente impuesto y una lucha por sobrevivir que acaba en una petición de asilo. Lo que emerge es un testimonio que, nos obliga a plantearnos preguntas sobre cómo se cruzan la salud individual, las políticas públicas, las respuestas de las instituciones. Y cómo ciertas experiencias individuales son validadas o, por el contrario, silenciadas en el contexto actual. Exacto. Deja esa reflexión sobre si el exilio puede venir no solo de fronteras geográficas, sino también de fronteras biológicas y sociales, o al menos de cómo se perciben esas fronteras. Un tema para pensar, desde luego.